Hola, vamos con la segunda clase de estadística. Estamos trabajando, acordaros, estadística descriptiva unidimensional. Estamos trabajando con una población o con una muestra de esa población en la cual estamos estudiando una sola característica, ¿vale? Esta característica, la que nos ocupamos en esta primera parte del vídeo, es una característica que va a ser una variable cuantitativa continua. ¿Por qué? Porque la respuesta a la pregunta que le hacemos en la que interviene esa variable va a ser una respuesta que va a estar en un intervalo de la recta real. Por ejemplo, fijaros el ejercicio este. La estatura, ¿qué estatura tienes? Se le puede preguntar a una población, a un conjunto de personas. Entonces, la respuesta, aunque aquí en este ejemplo son poquitos datos y parece que son todos números naturales, evidentemente se podría trabajar con variables discretas, pero normalmente la estatura es una variable continua, ¿vale? Cuando tú le preguntas a alguien la estatura, ¿vale? Si te lo dice, te puede decir un valor que está dentro de la recta real, entonces sería una variable continua. Entonces, en esta primera parte de la clase, como digo, vamos a tratar de esos datos, intentar distribuirlos en intervalos y a partir de esos intervalos pues sacar las características o los parámetros de centralización y de dispersión que hemos visto en el vídeo pasado, ¿vale? En la clase pasada. Entonces nos vamos a GeoGebra y lo primero que hago es copiar los datos. Fijaros que son estos datos los que aparecen en el ejercicio. Esta parte es un poco rollo porque hay que copiar los datos uno a uno, pero bueno, no hay otra manera. Entonces, una vez que tenemos esto, fijaros, selecciono los datos y me voy a lista, aquí, pulso donde pone 1, 2 y me voy a lista. Y ahí, ¿vale? Le doy y ya me hace la lista. Fijaros que yo ya la tenía hecha de antes, así que no lo voy a hacer otra vez. Entonces, esto es una lista quiere decir que GeoGebra se traga los datos, ahí estaban un poco dispersos, pues ahora los agrupa todos y sobre esa lista vamos a trabajar. Entonces, la lista, ya digo, es un conjunto de números, uno detrás de otro. Sobre esa lista le podemos hacer cosas, como por ejemplo calcular el mínimo. El mínimo en este caso coincide con el primer valor, 159, y el máximo, 184. El valor más grande de esta lista es 184 y el valor más pequeño es 159. Esto lo he hecho, fijaros, aquí pongo, si me voy aquí abajo, pongo mínimo, ¿vale? Me dice, ¿de qué lista? Pues el nombre que yo le haya dado a la lista. Yo no le cambio el nombre, la lista se llama L1, pues aquí yo pondría mínimo de L1, ¿vale? Si mi lista se llama de otra manera, pues le pongo otro nombre, ¿vale? Aquí. Igual con el máximo también es otra orden que tiene GeoGebra, pues fijaros, mínimo de L1. Pues me lo dice, 159. Ya lo tengo dos veces, así que lo voy a quitar esto de aquí, ¿vale? Entonces, fijaros, el valor mínimo y el valor máximo, si yo lo resto, me da el rango. El rango es la diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo de esa variable que estamos estudiando. Entonces, 184 menos 159 son 25. Lo pongo aquí, el rango igual a 25. ¿Vale? Entonces, lo que yo quiero es justo hacer esto. ¿Cómo hago esto? Pues utilizando una orden en GeoGebra que se llama clases. Las clases también se trabaja sobre una lista, ¿vale? Cuando GeoGebra le pone lo de clases, entiende que distribuya los datos de la lista en diferentes intervalos. Entonces aquí tenemos un problema que quiero que lo analicemos juntos. Fijaros, cuando yo pongo el intervalo, siempre el primer valor entra, ¿vale? Pero el segundo valor no entra. ¿Por qué se hace eso? Porque si el 164 lo pongo que también entre en el primer intervalo, pues tengo un problema, porque también entraría en el segundo. Entonces, ¿el 164 dónde va? ¿En el primero o en el segundo? Pues se toma como convenio que cuando pongo los intervalos, el primer intervalo es cerrado y el segundo abierto. Fijaros que lo he puesto aquí, ¿vale? Que ya lo he estado construyendo. Esto también hay que hacerlo a mano, desgraciadamente, ¿vale? Entonces, aquí hay un problema.
que si yo empiezo por 154 y llego hasta 184 y quiero hacer 5 intervalos, ¿por qué 5? Porque ya digo que normalmente son intervalos entre 5 y 10, ¿vale? Entonces, el número de intervalos es un poco así a priori, da igual, quiero decir, ¿vale? A no ser que te digan algo, tú puedes construir más o menos intervalos. Normalmente ya os digo que se construyen entre 5 y 10. Entonces, como 25 era rango, pues digo, venga, 5 de 5. Pero eso tiene un problema. Si lo hacemos así, que 184, fijaros, aquí iría abierto. Entonces no contaría el valor de 184. ¿Vale? Entonces, ¿qué se hace normalmente? Pues, en vez de empezar por el 159, ¿vale? Aquí, pues empiezo por un poquito menos. Entonces, fijaros. Me vengo aquí, fijaros que he escrito, lo voy a escribir otra vez, ¿vale? Para que lo tengáis. Ahí no me deja. Me vengo aquí abajo. He escrito clases. Si pongo clases, estoy diciéndole a GeoGebra de la lista de datos brutos, o sea, de la lista que está seleccionada aquí, ¿vale? Esta de aquí, cógemelos. Dime por dónde empiezo. Me pregunta GeoGebra, dime por dónde empiezo y cuánto es el ancho de las clases. Entonces, fijaros, voy a empezar por 0,5 menos de 159 y voy a terminar por 0,5 más de 184. Entonces realmente el rango sería 26, ¿vale? 26. Voy a hacer 5 intervalos. Ya digo que eso de empezar un poquito antes y terminar un poquito después es para que el 159 y el 184 entre, si son valores que aparecen en la lista. Y verdaderamente en este caso sí que aparecen. Tanto el 159 como el 184 aparecen. Entonces, el rango son 26. Vale. ¿Cómo calculo entonces la distribución de los intervalos de la lista de valores brutos? O sea, de la lista que tengo en los intervalos. Pues con la orden clase, como decía antes, clases. Empiezo. ¿Cómo se llama mi lista de datos? Pues se llama L1, la del principio, fijaros. Esta de aquí que he creado nada más empezar. Luego, ¿dónde empiezo? En el 150 y 158,5. ¿Vale? ¿Y cuánto va a ser el ancho de la clase? Pues fijaros, hemos dicho que el rango son 26 y voy a hacer 5 intervalos. Pues 26 entre 5, pues son 5,2. Entonces aquí le pongo 5,2. Y ya está. Entonces, ¿qué hago con esto? Pues muy fácil. Aquí me construyo, estos serían el límite, el extremo izquierdo del intervalo. Pues aquí me pongo 158,5. Voy a poner bien aquí. 158,5. Hasta 163,7. Esto, fijaros que si le doy, me pongo aquí con el cursor y le doy 2 veces, se hace más ancho, ¿vale? No quiere. Normalmente se pone más ancho si lo hago así. Si no, si veis que no funciona, pues directamente lo echáis para la derecha o para la izquierda. Bueno, la siguiente clase va desde el 163,7 hasta el 168,9. Esto antes siempre se hacía a mano, lo cual pues no deja de ser un pestiño. Entonces, esto de que exista el ordenador, pues te ayuda a que las cuentas y la distribución esta, pues la pueda hacer el ordenador con la ganancia de tiempo y con el no equivocarte perdiendo algún dato. Entonces, esos son mis intervalos, ¿vale? Ahora, ¿cómo se hace esto de aquí? Pues fijaros, eso de aquí, yo quiero que distribuya los valores de la lista en esos intervalos. Pues fijaros, pongo la orden. Tabla de frecuencia. Entonces aquí me aparece tabla de frecuencia. Está pues esta que tiene, ¿vale? Primero, lista de límites de clases. Estas son las clases, ¿vale? Las clases que yo he hecho, los intervalos que yo he hecho. Entonces son L3 y aquí
indico cómo se llama mi lista del principio. Mi lista donde están los datos que yo había recogido, que se llamaba L1. Pues fijaros qué bonito. Ahí lo tengo. Entonces, lo voy a poner aquí. 2, 7, 5, 3 y 3. ¿Vale? Entonces, esto sería mi frecuencia absoluta, así. ¿Vale? Así. Ahora, ¿cómo hago la suma de esto? Aquí me he equivocado, aquí ha salido este 43 que no tiene que salir. ¿Cómo hago la suma? Pues lo selecciono y me voy aquí a la orden suma. ¿Vale? Aquí, fijaros, cuando trabajo con intervalos tengo que calcular un punto que represente a todo el intervalo para yo poder hacer cuentas. Una vez que tengo esto, todos los datos al principio los puedo eliminar. Entonces, elimina. Espero que no se haya ido nada. Bueno, no, yo creo que no. Y esto se puede ir para arriba. Lo voy a copiar aquí. Así, ¿vale? Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué punto voy a utilizar yo como representativo para hacer las cuentas? Pues el punto medio de esos valores. Entonces, toca hacerlo con la calculadora. Lo podría hacer aquí también, pero yo creo que requiere mucho más trabajo. Entonces, más fácil hacerlo con la calculadora. Sumo el extremo inferior y el extremo superior y lo divido entre 2. Me da 161,1. ¿Cuánto era la anchura de los intervalos? 5,2. Pues fijaros, aquí. Si yo ahora vuelvo a repetir la operación esta de extremo inferior más extremo superior y divido entre 2, pues se me queda 166,3. Si veo la diferencia que hay entre 161,1 y 166,3, es 5,2, es la anchura del intervalo. Pues entonces, ya utilizando eso, pues GeoGebra yo creo que me lo hace. No, así no. Le tengo que decir, fijaros, para que GeoGebra me lo haga, le tengo que indicar la operación. Esto ha sido la casilla de donde está el 161,1, que es la B3 más 5,2. Así. Y ahora le digo a GeoGebra, venga, dámelo. Y ahora ya sí me lo hace. ¿Vale? Entonces, lo bueno que tiene GeoGebra y lo bueno que tiene la hoja de cálculo es que te ahorran trabajo. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir haciendo cosas. La frecuencia absoluta acumulada, que era la F sub I mayúscula. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se calculaba eso? Pues fijaros. Ponía primero el primer valor, el 2. Aquí. Y ahora, tenía que ir sumando la frecuencia, el 2, más el 7, más el 5, más el 3, más el 3, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hago eso? Pues fijaros, cuando yo quiero introducir alguna formulita, pongo siempre el igual. ¿Qué voy sumando? Pues voy sumando este valor, ¿vale? Más este 9. A ver si me lo hace. Ahí está, ¿vale? Fijaros qué guay. Y aquí no se hacen cuentas. No tengo yo que hacer la cuenta yo solo, ¿vale? Bueno, como en este caso no vamos a calcular porcentaje, con eso me vale. Ahora, voy a calcular la media. Entonces, para la media me hace falta esta columna, que son el producto de los valores de la X sub I por la F sub I. Entonces, aquí le digo, voy a poner una fórmula, pues igual. Yo no hago esto a mano, ni con la calculadora. Intento utilizar la calculadora lo menos posible. Aquí sí, fijaros que solamente vamos a utilizar la calculadora para este valor, ¿vale? Y aquí, fijaros, 20 y 20, que son los datos que tenía. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues es esta casilla por esta casilla. Y le doy al igual. Ay, es que he cogido el símbolo de multiplicación es la estrella. Vale, eso. Y ahora, ¿qué hago? Pues GeoGebra entiende que eso es así, ¿vale? Entonces, de esta columna, ahora voy a hacer el sumatorio. Pues entonces, de esa columna, el sumatorio. El sumatorio es calcular la suma de todos esos valores, cataplón. Y lo pongo aquí, aquí.
Vengo para acá, suma, ahí, y lo pongo ahí. Este valor lo puedo poner en negrita, así me acuerdo dónde era ahora mismo. Propiedades, aquí. O lo puedo dar aquí. Eso. Y este igual. Eso lo voy a poner también en un color que se vea, ¿vale? No, así. Así. Vale. Voy a calcular también la desviación típica. Para eso tengo que calcular la varianza. Entonces, una nueva columna que sería la x sub i al cuadrado. La pena, que es lo que le decía el otro día a Andrea, que no te deja poner los subíndices, entonces se queda un poco raro, pero bueno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Elevar estos valores al cuadrado y multiplicarlos por la frecuencia absoluta. Ya digo que esto antes se hacía a mano, ¿sabes? Entonces requería un montón de cálculos y casi siempre pues terminaba equivocándote y el profesor decía, venga, vale, el planteamiento está bien. Entonces voy a hacer esta al cuadrado, fijaros, esa al cuadrado sería esa por ella misma. Como voy a poner una fórmula, acordaros que ponen igual. Y ahora, por esto, ¿vale? Por esta. Que me parece que la he puesto aquí. Sí, para comprobarlo hago eso, ¿vale? Sí, ahí está. Vale. Y ahora me vengo aquí, esquinita y tiro. Y ahora esto también lo vamos a hacer sumatorio. Pues aquí, suma. Ahí está. Y ese valor lo pongo en rojo. Para ponerlo en rojo era aquí. Vale, pues entonces ya solamente me falta calcular la media y la varianza, ¿vale? Y la desviación típica. Entonces, pongo una casilla aquí que se llama media. Bueno, lo pones aquí, media. Otra que se llama varianza y otra que se llama desviación típica. Ahora después calcularemos la mediana y todo eso, ¿vale? Y la moda. Esto es lo que os dije antes, que no sé por qué no funciona. Normalmente cuando en la hoja de cálculo, cuando te vienes aquí y te ponen aquí entre medias, se te hace más ancho, pero no sé por qué no funciona. Bueno, ¿cómo se calcula la media? La media es igual a este primer valor, el de x sub i por f sub i, ¿vale? Dividido entre este. Fijaros que yo no escribo nada, utilizo el ratón. Entonces esa es la media. La varianza, pues sería... La formulita es un poco complicadita, pero bueno. Sería este valor partido de esto menos el valor de arriba, o sea, el valor de la media, por ella misma, ¿vale? O sea, la media al cuadrado. Esa es la variante. Y la desviación típica, pues sería la raíz cuadrada de eso. Que no me acuerdo cómo se hacía aquí la raíz cuadrada. Oh my god. Así que le voy a poner... Ahora lo investigaré. No me acuerdo cómo se ponía. SQRT era normalmente en GeoGebra. Yo creo que sí, a ver si me deja. Sí, SQRT, ¿vale? Pues ya está. Ahora hablamos de la mediana y de la moda, ¿vale? La primera parte hecha. Para calcular la moda mediana, cuartil primero y cuartil tercero, en variable continua se puede hacer de varias maneras. Una utilizando la semejanza de triángulos, ¿vale? Y otra utilizando la fórmula. La fórmula se basa en la semejanza de triángulos, ¿vale? Pero no tienes que deducir nada. Y de hacer 3 o 4 ya te sale. Vamos a intentar primero aprendernos la formulita y luego, llegado el momento, os explico cómo se hace lo otro, ¿vale? Entonces, fijaros. Para ello nos vamos aquí y vemos, dice cálculo de la moda en variable continua. Estas dos formulitas están sacadas del Geniali, ¿vale? Dice moda es igual al límite inferior de la clase modal. Entonces,
Aquí, la clase modal, primero vemos la frecuencia absoluta. Y es 2, 7, 5, 3, 3. La clase modal sería esta. 163,7 a 168,9. Esa es la clase modal, ¿vale? Entonces, el límite inferior sería 163,7. Lo voy poniendo aquí, ¿vale? Pongo igual a 163,7. Y continúo. Dice más la C. La C es la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo, acordaros que era 5,2. Y ahora, por D1. D1 es diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la frecuencia absoluta de la clase anterior. Entonces, tengo que esta tiene 7, y que es la clase modal, y la clase anterior tiene 2. Pues entonces, la diferencia es 5. Entonces, esto hay que multiplicarlo por 5. Y esto aquí voy a poner un pedazo de paréntesis para que no la líe parda, ¿vale? Así. Y ahora, continúo. Y ahora sería D1 más D2. D1 era 5 y D2 es la diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la frecuencia absoluta de la clase siguiente. Entonces, 7 menos 5, 2. Entonces sería 5 de antes más 2, 7. Pues le doy al Enter y esa sería la moda, ¿vale? Ahora la mediana, pues aquí me vengo igual. Me voy aquí al Word y utilizo la formulita que aparece también en el Geniali. Fijaros, L sub I es el límite inferior de la clase mediana. La clase mediana tengo que hacer n medios, ¿vale? N es el tamaño de la población, que son 20. 20 entre 2, 10. Entonces, tengo que ver el primer valor que supera 10. En la F sub I mayúscula, ¿vale? En la frecuencia absoluta acumulada, que para eso lo he calculado. Entonces, el primer valor que supera a 10 es este, ¿vale? Es el intervalo mediano. Son 14, me quedo con eso. Entonces, sería L sub I, el límite inferior de la clase mediana. Entonces, son en este caso, como el primer intervalo que supera a 10, el primer valor que supera a 10 es el 14, el límite inferior del intervalo sería 168,9. Pues lo pongo. 168,9. Y continúo. Más C. 5,2. Más o por. Abro paréntesis. Y arriba se pone, fijaros, arriba se pone la 10 n medios menos frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la clase mediana. Entonces sería 10 menos 9, o sea 1 dividido, fijaros 9 porque son 10 que son 20 entre 2, menos 9 que es lo de antes, ¿vale? Partido de la frecuencia absoluta de la clase mediana. La frecuencia absoluta de la clase mediana son, esta es la clase mediana, pues la frecuencia absoluta son 5. Pues 169,94. El cuartil primero, pues tengo que hacer lo mismo, pero sustituyendo n medios por n4, ¿vale? Y lo demás es igual. Entonces, igual 20, que es la n, entre 4, 5. ¿Qué valor supera 5? El 9. Entonces, el límite inferior del intervalo sería 163,7. Más amplitud del intervalo 5,2 por arriba pongo 20 entre 4, fijaros, estoy sustituyendo esto. N entre 2 era para la mediana, para el cuartil primero es dividir entre 4. 20 entre 2, 5. Menos como este es el cuartil primero, era este, ¿vale? El cuartil primero no, el valor que superaba a n entre 4, que son 5, era este, ¿vale? Pues aquí me tengo que quedar con la frecuencia absoluta anterior, o sea 2, ¿vale? Y todo eso dividido, fijaros que esta cuenta la puedo hacer 3 y me lío menos, en vez de poner tanto paréntesis, 3 dividido de la frecuencia absoluta del intervalo
la frecuencia absoluta donde está el cuartil primero, entonces 7. Esto es esto de aquí abajo, ¿vale? Esto de aquí, el F sub i. Pues ahí está. Cuartil 3, pues igual, pero en este caso, cuartil 3 son 3 por n entre 4, o sea, 3 por 20, 60, entre 4, 15. ¿Cuál es el primer valor que supera a 15? 17. Pues entonces empiezo por 174,1 más 5,2 por... Aquí sería el 5,2, acordaros que la amplitud del intervalo hemos dicho que son 20 por 3 es 60, entre 4, 15. Entonces, arriba va 15 menos 15 menos 14, porque el 15 estaba aquí, el intervalo que yo he cogido ha sido este, que se correspondía con f sub i igual a 17, pues vengo al anterior 15 menos 14, 1. Entonces aquí 1 dividido de la frecuencia absoluta donde se encuentra el cuartil 3. Entonces 3, ahí está. Muy bien, perfecto. Dos cosas curiosas con respecto a la mediana, fijaros. A la mediana y también cualquiera de estos... La primera se refiere a la mediana y a cualquiera de estos parámetros de centralización. ¿Qué pasa si al hacer la cuenta de, por ejemplo, n entre 2 o n entre 4 me da justo el valor de la frecuencia absoluta acumulada? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera dado la mediana 14? ¿Vale? Si hago n entre 2, la mediana 14 no, si hago n entre 2 me da 14. Pues entonces en ese caso, la mediana es justo el extremo superior, ¿vale? Del intervalo donde está el 14. Entonces 174,1 sería la mediana, ¿vale? Y lo mismo con cualquiera de estos. Con el P20, por ejemplo, vamos a calcular el P20. Ahora os digo la segunda curiosidad de la mediana, ¿vale? P20 sería 20%, ¿vale? De 20. O sea, 20% de 20 son 20 por 20, 400, ¿vale? Entre 100, 4. Entonces empiezo con 4. ¿Dónde está el 4? ¿Cuál es el valor que supera 4? Aquí, este. Entonces, 163,7. Más la amplitud del intervalo por... Entonces, arriba va 4, que era el percentil 20, menos, fijaros que estoy siguiendo esta fórmula, ¿vale? Pero adecuándola a lo que me están pidiendo, más la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior sería 2. ¿Vale? Vale. Partido de la frecuencia absoluta donde se encuentra el percentil 20. Entonces, sería 7. 4 menos 2 son 2, entre 7. Ahí está. Percentil 80, pues son 80 por 100 entre 2. 80 por 20 entre 2. Son 1600 entre 2, 16. Me hubiera gustado que hubiera coincidido con alguno de estos. Si hubiera sido 17, fijaros, directamente no tengo que aplicar la formulita, sino que digo 179,3. Pero como son 16, pues entonces empiezo. ¿Cuál es el primer valor que supera 16? Este. Son 174,1. Más 5,2 por, hemos dicho 16, que es el 80% de 20. Menos 14 son 2. Eso se pone entre paréntesis. Dividido de 3, que es el valor correspondiente a la frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra el percentil 80. 3. Ahí está. Bueno, y os cuento la curiosidad. Fijaros, la curiosidad está aquí. Es un artículo de... Es una cosa muy normal, ¿vale? Pero que he encontrado justo, buscando cómo explicaroslo, he encontrado justo el artículo de esta mujer, de Laura Pérez Sala, que es licenciada en veterinaria, que me dice, media contra mediana, ¿cuál se acerca más a la realidad de tus cerdos? Se ve que la mujer pues ha hecho un estudio y va a hablar sobre los cerdos. Entonces te dice, la mayoría de nosotros usamos siempre la media como herramienta fundamental. ¿Qué tal si usáramos la mediana? Bueno, nos vamos a ir aquí.
empezamos diciendo, dice la media, la diferencia, o la diferencia no, el cálculo que se hace sumando todos los valores, dividiéndole por el número de veces que aparecen esos valores. En cambio, la mediana dice el valor de la variable que deja por debajo de sí a la mitad de los datos y por encima la otra mitad. Se sitúa, por lo tanto, en la mitad de los datos. La formulita esta es justo la que hemos estado aplicando nosotros, con otras letritas, pero justo la que hemos estado aplicando. Fijaros esto, que aquí es donde vamos a entender un poco la diferencia o por qué se utiliza la mediana en algunas ocasiones. Te dice, imagina una empresa en la que la mayoría de los trabajadores tienen un sueldo de 1.000 euros. Imaginaros, por ejemplo, 20 trabajadores en una empresa con un sueldo de 1.000 euros. La mayoría de los sueldos son 1.000 euros, ¿vale? Pero hay dos, que son los jefecillos, que cobran 2.000. Y el jefe, por eso el jefe, cobra 6.000. Entonces, si tú haces la media, ahí, con esos valores, pues te da que la media sale 2.000. Entonces, esa media representativa de lo que pasa en esa empresa, cuando la mayoría de las personas que están ahí cobran 1.000 euros, pues no. Pero si miramos la mediana nos da 1.000, ¿vale? Como dice ahí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la mediana en este caso es mucho más representativa, ¿vale? Como valor para entender la población, la muestra, ¿vale? Entonces, esto pasa muchas veces. ¿Y cuándo pasa? Cuando los datos que tomamos, en este caso los sueldos, son heterogéneos. Cuando hay cierta homogeneidad con respecto a los datos, o sea, todos son más o menos parecidos, pues entonces la media es suficientemente representativa. Pero cuando no, la media deja de ser un valor tan representativo y la mediana se convierte en la protagonista. Fijaros otro ejemplo. Dice, un ejemplo más cercano a nosotros, como en veterinaria, pues pasa esto. Dice, queremos saber el peso de los lechones a destete. Imaginemos que la camada A tiene los siguientes pesos. 4, 3, 5, 4,5, 6,1. Esos son los pesos, ¿vale? Entonces, los datos son más o menos parecidos. Están en torno a un cierto valor, ¿vale? No hay valores de, por ejemplo, 1 kilo ni 8, sino que más o menos todos son medianamente parecidos. Entonces, si haces la media te da 5 y la mediana te da 5. Entonces, te dice aquí, como la distribución de los valores es normal, una distribución normal es una distribución donde ocurre lo que tiene que ocurrir, ¿vale? Por ejemplo, que un lechón, si tiene que nacer, pues lo normal es que nazca pues con un determinado peso, igual que los bebés. Los bebés nacen normalmente, a no ser que sean prematuros, nacen entre 3 kilos, 4, 2 y pico, entonces eso es lo normal, ¿vale? Lo normal es que no salga un bebé con 1 kilo, por ejemplo. Son casos extraños, ¿vale? Entonces, cuando ocurre lo normal, la media y la mediana tienden a coincidir, ¿vale? Y los dos son suficientemente representativos, ¿vale? Pero fijaros el segundo ejemplo. Aquí tengo la camada B 1,9, 2,3, 3,9, 3,8, 3,95, 4,1, 4, 8,75, 10,8, 11. Fijaros la diferencia que hay. Hay pesos de 1,9 y pesos de 11. Entonces los datos aquí no son homogéneos, hay mucha disparidad de datos. La mediana se convierte ahora en un valor más representativo, ¿vale? ¿Qué me dice la mediana? Que el 50% de la población está por debajo de 3,9, ¿vale? Y el otro 50% por encima. La media, el 5 no es un buen dato. Que me diga, esta media es 5, pues no, pues en ese caso no sería un buen dato. Y ya está, lo demás, aquí te habla de eso que está diciendo. Y poco más, creo que aquí. Sí, ya está. Eso es suficiente. ¿Vale? Bueno, y para terminar esta primera parte, fijaros, vamos a trabajar sobre los datos del principio. Yo recomiendo, antes os he dicho que los borréis, pero yo recomiendo que nunca los borréis, ¿vale? Que los dejéis aparte, que quizá a la derecha de estos cálculos que hacéis aquí, ¿vale? A la derecha de estos cálculos, los ponéis aquí los datos y ya los tenéis, ¿vale? ¿Por qué se van a dejar esos datos? Porque GeoGebra, en la hoja de cálculo de GeoGebra, integra una hoja estadística. Entonces, fijaros,
Si yo lo selecciono y me voy aquí y le doy análisis de una variable, que es lo que estamos viendo, ¿vale? Pues me dibuja un histograma, ¿vale? El histograma este lo voy a adaptar a los valores que tenemos nosotros. Esto es un histograma que sale por defecto, pero lo vamos a adaptar. Me voy aquí a opciones y le digo definición manual de clase. Nosotros eso ya lo hemos hecho, ¿vale? Y aquí arriba aparece inicio. Pues el inicio era 158,5, ¿vale? Y el ancho hemos dicho 5,2, ¿vale? Entonces aquí me permite copiar esta imagen, ¿vale? Llevármela al Word, igual que lo otro, ¿vale? Lo otro siempre imprimir imagen, y la tabla que hemos hecho antes de frecuencia, esa no la podemos llevar al Word, eso lo voy a tener que hacer, ¿vale? Entonces junto con eso, aquí me interesa mucho esto también, ¿vale? Polígono de frecuencia, fijaros. Al ponerle 158,5 y 5,2, fijaros que el intervalo este, ¿vale? Para quitar y para que me salga eso aquí. El intervalo este es justo el intervalo que yo tengo al principio. Entonces este sería el histograma de frecuencia. Está chulo, ¿eh? También podemos tener una segunda vista gráfica. Fijaros, si nos vamos aquí donde pone las dos barritas horizontales, aquí le voy a meter siempre el diagrama de tallos y hojas, que era este. No, el diagrama de tallos y hojas no, era el diagrama de caja. Este me encanta, este diagrama. Fijaros, te dice también que si quieres copiarlo, pues que lo puedes copiar aquí, ¿vale? Esto no sé cómo quitarlo así, se quita. Fijaros, este diagrama te dice aquí el... Esto para acá. A ver si, porque me interesaría que se viera esto aquí. A ver si puedo... Esta columnita me la voy a quitar aquí. Así, esto. Fijaros. Ahora. El primer valor que nos aparecía a nosotros era el 158,5. ¿Vale? No, 159, perdón. Está aquí, ¿vale? Y el último valor, el 184, aquí en el diagrama de caja aparece. Esto sería el primer valor y eso es el último, ¿vale? ¿Esto qué es? Esto es el cuartil primero. El cuartil primero a nosotros nos había dado 165,98. Con 93. Aquí le da 166 con algo, ¿vale? Aquí esto sería el cuartil tercero. El cuartil tercero a nosotros nos ha dado 175,83. Pues ese más o menos se parece un montón. Y la mediana, fijaros, nosotros nos dio 169,94 y aproximadamente son 169,94. Fijaros, esto me dice que el 50% de la población está a la izquierda y el otro 50% a la derecha. Entonces, al ser este trocito más estrecho, quiere decir que hay mucha gente en ese trocito, ¿vale? Lo cual significa que hay mucha gente que mide entre 160 entre el cuartil primero, 166 y 170. Y luego hay otro 50% de la población que es más heterogénea, que mide no mucho, porque esto no es muy largo, ¿vale? Está más o menos concentradito, pero hay 6 centímetros de diferencia. Aquí fijaros que solamente hay 2, ¿vale? En 2 centímetros de diferencia, o en 2 centímetros, ponle 2 centímetros y medio, está el 50% de la población y el otro 50% está en 6. Entonces eso es un diagrama que te da mucha información, ¿vale? Y también fijaros, esto si le doy aquí a sumatorio de x, me da las cosas que nosotros hemos calculado, ¿vale? ¿Por qué da diferente? Porque él utiliza, o GeoGebra utiliza, pues más decimales. Nosotros hemos utilizado solamente 2, pues en esa aproximación ahí está la diferencia. Fijaros, la media 170,85, la desviación típica 6,89, a mí me da 6,35. Esto es la desviación estándar, ¿vale? Que no le tenéis que hacer caso. Tampoco, esto sí, que a mí me dio, a ver si ahora puedo tirar esto para acá. Este era, me parece que era el sumatorio de la x cuadrado, Ay, ahora le he dado demasiado. ¿Vale?
este valor, fijaros la diferencia de los decimales. El valor mínimo, el cuartil primero, fijaros que a mí me dio 165, a él ha dado 166,5, la mediana 169,5, a mí me dio la mediana 169,94, ¿vale? Entonces, aquí también pues te permite hacer un estudio estadístico sin tener que hacer la tabla de frecuencias directamente. Nosotros esta parte solamente la vamos a utilizar para comprobar. Yo quiero que me hagáis la tabla de frecuencias esta, ¿vale? Siempre, ¿vale? En cualquier ejercicio, siempre imprimís pantalla, ¿vale? Me copiáis la tabla de frecuencias que habéis hecho y siempre en variable continua, siempre vamos a hacer el histograma y en variable discreta vamos a hacer el diagrama de barras, y tanto en uno como en otro siempre el diagrama de caja, siempre, ¿vale? Y en el histograma siempre lo complementamos con el polígono de frecuencia como aquí hemos visto, ¿vale? Pues eso sería la primera parte del vídeo este.